Gloria al Señor, Dios le bendiga en este momento rica y abundantemente a cada uno de los que nos ven y los que nos van a escuchar. En esta noche pues tendremos una poderosa palabra de parte de Dios para nuestras vidas, basada en el libro sagrado de la Biblia, en el libro de Daniel, su capítulo 9, versículo 20. Allí vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión y al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y no he venido para enseñártela, porque tú eres, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. En esta preciosa hora agradecemos a Dios por estas maravillosas palabras que hemos leído, ya que son buenas, son agradables, son refrigerio a nuestros huesos. Gloria al Señor. Su hermano Cándido Beltrán. Esta noche vamos a hablar un poco de la palabra de Dios basado en el libro de Daniel capítulo 9, donde aquí vemos que al profeta Daniel se le ha mostrado algo que son profecías para el futuro, son profecías escatológicas. Cuando decimos escatológica es porque son profecías que se van a cumplir en un determinado tiempo muy lejano. Y vemos en el momento en que el profeta Daniel estaba pasando por un momento de angustia en su corazón. ¿Cuál era el momento de angustia? Era que a la edad de Daniel no tenía una respuesta. ¿Qué iba a pasar con su pueblo? ¿Qué iba a pasar con él? Porque Daniel había sido llevado cautivo desde Judá a la tierra de Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor. Al pasar los años, Daniel estaba preocupado porque quería saber qué pasaría con su pueblo, qué pasaría con él, porque aún estando en su edad de vejez, Daniel permanecía en Babilonia. Daniel quería saber qué iba a pasar con su vida, qué iba a pasar con su pueblo Judá, qué iba a pasar con Jerusalén. Sin embargo, mientras Daniel oraba, dice la palabra que se le apareció un varón llamado Gabriel. Este es un ángel mensajero de Dios. Dice que Daniel lo había visto en la visión cuando volaba con presteza. Y la respuesta del ángel a Daniel fue: Daniel, desde el momento en que te propusiste orar, la respuesta había sido enviada a ti. ¿Por qué la respuesta había sido enviada a Daniel? Porque Daniel era muy amado en el cielo y amado en la tierra. Alabado sea Dios. En este momento, cuando Daniel recibe esta visión, dice que el ángel
entonces comienza a detallar paso por paso y le dice a Daniel: desde el principio la orden fue dada. Hay momentos en nuestras vidas en que creemos que ya todo se ha acabado, en que creemos que todo se ha terminado. Y cuando se termina un capítulo en nuestras vidas, en la historia de Dios se abre otro capítulo. Alabado sea Dios. Por eso es que el ángel le dice: yo he venido a darte una palabra para ti, porque la orden fue dada. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, amado en el cielo y amado en la tierra. Alabado sea Dios. Hay momentos en nuestras vidas en que pasamos por unos momentos de dificultades, en que creemos que el cielo no nos quiere, en que creemos que la tierra no nos resiste, en que creemos que todo lo que hacemos no sirve para nada. Pero en ese momento de tu vida, en ese momento crucial, ahí está Dios para bendecirte. Ahí está Dios esperando por ti, que tú te vuelvas a Él y comiences desde el principio nuevamente a buscarle, y Él te va a dar lo que tú estás esperando. Alabado sea Dios. Mientras Daniel oraba, dice que aún él estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Dice que en ese momento, cuando Daniel hacía esta oración, Daniel estaba confesando por si había algún pecado oculto en su vida, porque él entendía, conforme a la palabra que dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 en adelante, que cuando ellos le fallaban a Dios, entonces venía sobre ellos maldición. Daniel creía que había fallado a Dios de una manera terrible. No sabía si había algún pecado que no tenía conocimiento, que era oculto. Por eso en esta oración él dice: Señor, aquí estoy confesando mi pecado, confieso el pecado de mi pueblo, pero quiero una palabra tuya, porque no podemos morir en este lugar en la condición en que estamos. No podemos ser conformistas. No podemos vivir de lo que una vez pasó. Daniel había tenido muchas experiencias allá en Babilonia. Daniel había visto la mano de Dios obrando de una manera poderosa. Pero había algo más todavía que estaba en la mente, en el corazón de Daniel. Y era que él quería saber qué iba a pasar con su pueblo. Él quería saber qué iba a pasar con su nación. Él quería saber qué iba a pasar con su vida. Alabado sea Dios. Cuando un hombre y una mujer decide buscar a Dios, inclina su rostro hacia Él, esto desvela el corazón de Dios. Esto hace que Dios se mueva de su trono. Alabado sea Dios. Y dice: hay alguien que está clamando, hay alguien que está orando. Cuando Daniel se postró, no sé cómo oró, si oró de rodillas, si oró de cabeza, si oró postrado. Cierto el caso es que él estaba en una comunión con Dios, él estaba en contacto con el cielo, porque desde el momento que él propuso en su corazón levantar este clamor a Dios, dice que ya Dios había escuchado en el cielo lo que Daniel estaba clamando en la tierra. Aleluya. Esto es poderoso. Esto es sumamente poderoso. Y en el día de hoy, en esta hora, vamos a tocar solamente las 70 semanas de Daniel, su propósito, porque en la próxima edición vamos a presentar el significado de las 70 semanas de Daniel. Alabado sea Dios. Vemos que en el versículo 24 del libro de Daniel capítulo 9 dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. Hay muchos que tienen poco conocimiento de lo que son las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es un periodo de prueba, es un periodo, un proceso en el cual Dios estaba tratando directamente con Israel. Las 70 semanas de Daniel están dirigidas al pueblo de Israel. Las 70 semanas de Daniel estaban decretadas para el pueblo de Israel y para la santa ciudad, y poner fin a sus transgresiones. Este mensaje es exclusivamente para el pueblo de Israel. Oiga bien, escuche bien. Este mensaje es exclusivamente para el pueblo de Israel. 6 eventos se cumplirán durante la semana 70, que equivalen a 490 años. Estas 70 semanas de Daniel están divididas en años proféticamente. El objetivo de estas 70 semanas, punto número 1, terminar la prevaricación. Punto número 2, poner fin al pecado. Punto número 3, expiar la iniquidad. Punto número 4, traer la justicia perdurable. Punto número 5, sellar la visión y la profecía. Y punto número 6, ungir al Santo de los Santos. Gloria al Señor. O sea que estas 70 semanas tienen un propósito en el pueblo de Israel. Pero estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Periodo número 1, están divididas la primera 7 semanas, en el cual Dios hace un trato con Israel y le dice a Daniel: sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Le dice a Daniel: cuando se habla desde la salida y de la restauración de los muros de Jerusalén, esto alude, amados hermanos, alude a la edificación de la ciudad de Judá, de la ciudad de Jerusalén, porque hubo un momento en que Jerusalén fue destruida. Jerusalén, la ciudad de Judea, sus muros fueron derribados. Allá podemos ver la historia. Estas primeras 7 semanas equivalen a 49 años. Por eso es que vemos que cuando se le dice a Daniel que desde la salida y edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. O sea, estas primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años, está hablando desde cuando Nehemías restauró los muros y las murallas de Jerusalén. Dice, para no ir más lejos, que esta semana iniciaría en el mes de Nisan, en el 445 a.C., fecha de cuando se le dio la orden a reedificar a Jerusalén a Nehemías. Capítulo 2, versículo 5. Dice que ahí habría la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de los muros y Jerusalén hasta la llegada del elegido. O sea, Jerusalén sería construida con todas sus calles. Dice, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Jerusalén sería reconstruida con todas sus calles y sus murallas para reedificar y construir la ciudad.
los muros, se requirieron 7 semanas o 49 años. O sea, que esta primera división que se le muestra a Daniel, se le dice que la primera semana equivale a 49 años, donde según el versículo 25 del capítulo 9, dice que se le da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Cuando habla de esto, habla también de la llegada de Jesús a Jerusalén. Dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Versículo 26 de Daniel. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí están las 3 partes en que se divide las 70 semanas de Daniel. La primera 7 semanas equivalen a 49 años. Después viene lo que se llama las 62 semanas. Esto equivale a 434 años. Este sería el tiempo que transcurriría desde la terminación de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Es como una referencia a la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén en el año 32, en el tiempo de Cristo. O sea, que ahí está lo que se llama la semana número 62. Hasta ahí se cumple la semana número 62. Sumando la semana número 62 más la número 7, hace 69 semanas. Pero usted diría, hermano, pero hace falta una semana. ¿Cómo es que de días he llevado a años? Estos años son años literales. Ya se han cumplido 69 semanas. ¿Por qué? Lo dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Estas 62 semanas abarca hasta cuando se le quita la vida al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Cuando se le quita la vida al Mesías, se cumplen ahí las 69 semanas. He aquí que al cumplirse las 69 semanas, entra lo que se llama la detención del reloj profético de Dios. A partir de ese momento hay un espacio que se abre entre las 69 semanas y la número 70 que aún no se ha cumplido. Ahí está lo que se llama el periodo de la gracia. ¿Cuál es el periodo de la gracia? Desde el momento en que Jesús viene a la tierra, predica la palabra, muere, resucita. En ese momento, cuando Jesús resucita, comienza un espacio que se llama la gracia. Un espacio donde se abre especie como de se hace un puente entre Dios y el hombre para que el hombre pueda tener un acceso a Dios. Te diría, varón, me está confundiendo. Vamos por parte. Al cumplirse la semana número 62, dice el libro de Daniel que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En este tiempo
en que Jesús resucita, se abre un espacio para lo que se llaman las naciones gentiles, porque las 70 semanas están destinadas para Israel y para el pueblo de Dios escogido, que es Israel. Aún la semana número 70 no se ha cumplido. Por eso le decía hace un momento que hay 3 eventos que se van a cumplir en este tiempo de las 70 semanas. O podemos decir, las 70 semanas están divididas en 3 eventos. La restauración de los muros, desde cuando llega hasta cuando llega el Mesías, y desde que el Mesías le quitan la vida, ahí culmina lo que se llama la semana número 69, literalmente en años, 434 años. Ahora hace falta cumplirse lo que se llama la semana número 70. Ahí entra la tercera división. ¿Por qué la tercera división? Porque según dice Daniel, en el versículo 26, en la parte final, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí entra, para cumplirse la semana número 70, hace falta que ocurra un evento muy importante. Un evento que muchos estamos esperando. Y es el evento en el cual la iglesia es raptada y llevada al cielo. Hay muchos que dicen que la iglesia no va a ser levantada. Esto lo vamos a tocar en otro tema. Pero si hay algo que la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, pase lo que pase. Ahora, en este momento, cuando la iglesia sea levantada, sea llevada al cielo, entonces comenzará la semana número 70, que equivale, una semana equivale a 7 días. Pero estos 7 días, proféticamente, son 7 años literal. Estos 7 años aluden al proceso de tribulación que habrá en la tierra, que habla el libro de Apocalipsis, del capítulo 5 en adelante. ¿Por qué? Porque la semana número 70, según decíamos hace un momento, dice que una de ellas será sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos y traer la justicia perdurable. Porque Israel ha pasado por mucho proceso. Israel ha pasado por momentos difíciles. Pero Dios aún no se ha olvidado de Israel. Hay un tiempo que se llama gracia. Hay un espacio entre la semana número 69 y la semana 70. Ahí es que el reloj de Dios está detenido. El reloj profético de Dios está detenido entre la semana 69 y la semana 70. ¿Qué es lo que hace que esta semana no entre en función? Es que la iglesia sea tomada y llevada al cielo. Alabado sea Dios. Una vez la iglesia es tomada y llevada al cielo, entonces comienza lo que se llama el proceso, el periodo de la gran tribulación. Nótese que el capítulo 9 el versículo 7 del capítulo 9, versículo 27 de Daniel dice, y por otra semana, se refiere a la semana número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá un pacto en el tiempo en que comience los 7 años proféticamente, que equivale a 7 semanas para completar
la semana número 70 de Daniel para Israel. En este tiempo de estos 7 años aparecerá un príncipe, pero este príncipe no es Jesús. Este príncipe es un hombre que la Biblia atribuye el nombre de Anticristo, y hará un pacto con el pueblo de Israel, y este pacto será quebrantado a mitad de la semana. Mírenlo aquí donde lo dice. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hará un pacto de paz, un pacto de buscar a Dios, un pacto de hacer sacrificio a Dios, un pacto de reconciliar a la gente con Dios. Pero sin embargo dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque Israel volverá a sus tiempos antiguos a ofrecer sacrificio en el tabernáculo. El que tiene oído, escuche y entienda. Son palabras profundas y proféticas. Lo que Dios determinó se va a cumplir. Muchos dicen que la iglesia no va a ser levantada, pero para que la semana número 70 de Daniel se cumpla, la iglesia tiene que ser levantada. Porque Jesús hizo de las naciones gentiles, hizo lo que se llama un pueblo escogido, un pueblo lavado con su sangre, un real sacerdocio, una nación santa, injertada en el olivo original para que pueda dar fruto. Este pueblo se llama la iglesia. Jesús lo dijo en Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Hay una brecha abierta para que todas las naciones que no conocen a Dios se acerquen a Dios, comiencen a buscar a Dios. Porque todo el que le busque le hallará, y todo el que le busque será salvo. Este pueblo que fue comprado a precio de sangre, se está hablando del pueblo gentil, se está hablando de esta iglesia que cuando le dijo a Pedro: y sobre ti edificaré mi iglesia, o sea, yo voy a iniciar esta iglesia contigo, Pedro, y no habrá nada que pueda detenerla, alabado sea Dios. Y esta iglesia que fue comprada a precio de sangre espera ansiosamente, deseosamente, que la iglesia sea tomada con el Cordero para celebrar las bodas en el cielo. Esto parece un sueño, pero si esto es un sueño, no quiero despertar de este sueño jamás en la vida. Porque vale la pena sufrir, vale la pena llorar, vale la pena aguantar sufrimiento, porque un día cesarán las lágrimas, un día terminarán los sufrimientos, un día el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que compró a precio de sangre en el Calvario. La iglesia que Él compró con esas chagas que le hicieron en sus manos y en sus pies, con esos latigazos que Él soportó en su espalda. Esa iglesia fue comprada a precio de sangre. Por eso la Biblia expresa en el libro de Juan que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le cree y le ama y le recibe, le ha dado potestad de ser hecho hijo suyo. Esta es la oportunidad de aquellos que no son hijos, ser hijos del Padre. Porque entre la semana 69 y la semana 70 hay un espacio abierto que se llama gracia. Un espacio abierto en el cual Dios está esperando que todo aquel que todavía no haya venido a sus pies se entregue. En estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de lucha, en estos tiempos de pandemia, Dios está esperando que el pueblo se vuelva a Él.
No es coincidencia que estemos pasando por esta pandemia. Ya no es una epidemia, ya es una pandemia, porque es a nivel global, es a nivel mundial. Esta pandemia llamada coronavirus, alabado sea Dios, ha hecho que los que no son de Dios se declaren, pero ha hecho que los que son de Dios se mantengan firmes, porque no hay una epidemia, no hay una pandemia que pueda separar el corazón de una persona que ama a Dios y le ha creído a Dios. Así que, amados hermanos, este es tan solo el inicio de esta serie que vamos a estar pasando, que se llama las 70 semanas de Daniel, donde vamos a ver paso por paso qué va a suceder, qué ha acontecido y qué pasará. Alabado sea Dios. O sea, que esta historia continuará. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano Cándido Beltré. Así que suscríbase, deje su comentario y le vamos a contestar. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes en sus hogares y en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.